Pues buen día a todos, seguidores del Diario de Querétaro. Nos encontramos en UNAM Campus Juriquilla y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco de la historia, la fundación y la importancia que tiene esta institución en Querétaro. Y para ello, pues bueno, tenemos aquí al exgobernador, ex senador, también presidente de la Fundación UNAM, capítulo Querétaro. Y que justo, bueno, pues vamos a iniciar una plática para que vayamos entrando aquí a la gran historia que tiene esta institución. La primera sería que nos pudiera contar el proceso inicial. ¿Cómo no? Con el cual se funda el Centro de Neurociencia, perdón. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos, darles las gracias a Diario de Querétaro, en particular un saludo para su director, don Mario León. Y además de agradecerles, decirles que efectivamente nos sentimos muy honrados de compartir con muchas gentes aquí en Querétaro, con sus directores, con sus maestros, con sus alumnos, un espacio en Campus Juriquilla. Hago una referencia breve de Fundación UNAM. Fundación UNAM, en donde hay espacios universitarios de la Universidad Nacional, como es el caso de Querétaro, y algunas entidades más. Fundación UNAM decidió formar capítulos para que cada espacio en donde esté la universidad pues haya también una presencia de la Fundación UNAM, cuya misión fundamental es la de buscar vínculos, aportaciones, financiamientos, promoción de actividades, en fin, tener una especie de acompañamiento con la Universidad Nacional, con sus autoridades, por supuesto. Fundación UNAM está estrechamente ligada, no puede ser de otro modo, a la dirección, a la orientación que tiene la universidad, sus rectores y en este caso sus directores de aquí del campus Juriquilla. Juriquilla es un componente altamente significado para Querétaro. Sus orígenes se remontan a hace 3 décadas, quizá un poco más, cuando pues ya Querétaro traía una velocidad de desenvolvimiento muy importante, no solamente por el crecimiento demográfico que ya desde hace 3 décadas despuntaba como un lugar de atracción muy significado para el desarrollo educativo, cultural, industrial, financiero, económico, etc. Y en aquellos, hace 30 años, su servidor tenía el privilegio de ser gobernador de Querétaro. Y en ese entonces hay algunos personajes que sí me gustaría citar, por agradecimiento. El doctor Flavio Mena, ya fallecido, el doctor Carlos Alcocer Cuarón, también ya fallecido, el doctor Ricardo Miledi, fallecido también, el doctor Gerardo Suárez, vive, el licenciado Arturo Proal, está entre nosotros, el doctor Carlos Aramburo, el doctor Raúl Paredes, personas que le pusieron un especial empeño para que la Universidad Nacional fuera encontrando espacios físicos, en primer lugar, donde asentarse, donde ubicarse, y claro, con la misión fundamental de la universidad. Este espacio primero se buscó en terrenos que están en lo que conocemos como la Cuesta China, que es la entrada a Querétaro. Sin embargo, por limitaciones, por los desniveles, por las vibraciones que producía la carretera, se estimó que no era viable. Perdón por hablar en primera persona, pero tuve la oportunidad de hablar en aquel tiempo, de comentar, gracias a una invitación que recibí del doctor José Sarucán, entonces rector de la Universidad Nacional. Me hizo favor invitarme a una reunión, a un café, allí en las instalaciones de la rectoría, en el 6º piso del edificio de rectoría, y comentó el propósito que tenían de ir abriendo lugares, espacios, para que la Universidad Nacional cumpliera con su cometido de ser una universidad nacional, es decir, para toda la nación, incluso para el extranjero, en donde hoy en día tiene espacios. Nos resultó a nosotros muy interesante la propuesta del doctor Sarucán,
porque les decía hace un momento, Querétaro ya traía una actividad intensa y sabíamos de antemano que era necesario abrir espacios a la investigación científica, tecnológica, que había ya un instituto del sector privado, como el de Estudios Superiores de Monterrey, porque había ya una universidad tecnológica, pero necesitábamos algo muy contundente, como es la presencia de la Universidad Nacional. Y se dio así en Querétaro. El doctor Sarucán, pues digamos que abre camino en neurobiología, justamente. De esa etapa de formación, primero de neurobiología, con aportaciones, pues primero para resonadores magnéticos, que fueron aportaciones de la Fundación Río Arronte, con aportaciones del sector privado, y empieza a trabajar aquí Campus Juriquilla, exitosamente, porque como lo corresponde a la misión de la universidad, pues era una colaboración de gran calado para Querétaro, de gran significación. El tiempo fue generando exigencias, no solamente académicas, sino particularmente físicas, económicas, de crecimiento. Y hubo la oportunidad de identificar que el gobierno federal contaba, aquí en este espacio donde estamos ahora, de una superficie aproximada de 100 hectáreas, que parecían muy atractivas. Desde luego, mentalmente, imagínense, 30 años atrás, pues todavía esto no estaba desarrollado. Juriquilla, digamos, era un dibujo, era una perspectiva nada más. Pero con la velocidad que traía Querétaro, se antojaba como un espacio adecuadísimo para que Fundación UNAM desenvolviera su Fundación UNAM y la Universidad Nacional en primer lugar, la UNAM. El espacio era del gobierno federal. Se lo planteamos, siendo gobernador servidor, se lo planteamos al presidente Salinas en primer término y luego al presidente Zedillo, porque fue el tiempo del relevo. Ambos universitarios, ambos comprometidos con la Universidad Nacional, captaron rápidamente lo que esto significaba. Se los platiqué a los dos, a cada uno en su tiempo. Después, tanto el doctor Sarucán, pues en su percepción entendió, apreció y comprendió que pues esta era una gran perspectiva. Se hicieron los trámites correspondientes y el espacio físico de las 100 hectáreas se distribuyó, en términos generales, 70 hectáreas, ¿qué es esto?, para la UNAM, y 30 para la Universidad Autónoma de... 20 para la Universidad Autónoma de Querétaro. De tal manera que se preveía que pudieran compartir espacios tanto la nacional como la Autónoma de Querétaro. Y así ha ocurrido. El tiempo acreditó, aquí están los espacios físicos de ambas entidades educativas y culturales. El esfuerzo de aquel tiempo, primero por donar el terreno, que les decía, pues fue una aportación que a través del gobierno del estado, pues digamos fue el intermediario para que de la propiedad nacional pasara por la del gobierno de Querétaro y se fincara finalmente en beneficio de estas dos entidades. Como corresponde a la Universidad Nacional, su perspectiva era de gran alcance, de alcance nacional, y fueron formando, pues, primero neurobiología, física aplicada, ciencias de la tierra, y van abriendo espacios. Yo quisiera hacer referencia a que ha habido la colaboración y el compromiso de varios rectores, porque esto obviamente tenía que tener el compromiso de los rectores, el visto bueno de los rectores y después en el tiempo la ayuda y el respaldo presupuestario, académico. Sin esto, sin el compromiso del rector no funcionaba. Los voy a mencionar. Sí.
porque se lo merecen. El que abrió el primer espacio fue el doctor José Sarucán Kermes, primer rector en este tiempo. Después el doctor Francisco Barnés de Castro. Luego el doctor Juan Ramón de la Fuente. Luego el doctor José Narro Robles. Vendría después el doctor Enrique Graue y el actual rector, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas. Ellos han sido los pilares, han sido realmente los impulsores centrales para que este campus pues hoy tenga una dimensión nacional e internacional. A nivel del campus, creo que es muy legítimo mencionar a personajes que pasaron por aquí y que en su tiempo y en su momento también generaron aportaciones muy interesantes. Lo platicaba yo con la licenciada Sonia Juárez, que merecen ellos un reconocimiento y una gratitud. El doctor Carlos Alcocer Cuarón, fallecido, fue pues, de los que abrieron brecha. El doctor Alcocer Cuarón tuvo, siendo profesor en la Universidad Nacional, pues tuvo la idea de servirle a su tierra, pues, queretano finalmente, y se acompasó con el doctor Flavio Mena. Digamos que ellos fueron los precursores de todo esto. En ese tiempo coincidíamos con el gobierno de Querétaro, y en esa coincidencia con el gobierno de Querétaro, el secretario de Educación Pública del gobierno del estado que me tocaba gobernar era el licenciado Arturo Proal. Al licenciado Proal le hice el encargo de que profundizara los contactos que ya se conocían, que profundizara el contacto tanto con el doctor Carlos Alcocer como con Flavio Mena, y que fuéramos acompasando el trabajo con ellos con el del rector Sarucán. Se fue armonizando el trabajo, se hicieron visitas, se hicieron los despuntes. Ya habíamos hablado de Flavio Mena, de Ricardo Miledi, de Gerardo Suárez, de Arturo Proal, que no siendo parte de la universidad, pero siendo secretario de Educación, le encomendamos que se metiera a fondo en esto. Vino después Carlos Aramburu, lo hizo muy bien, y actualmente el director del campus, el doctor Raúl Paredes, pues ha hecho su parte, ha hecho su tarea, y ha sido un promotor del campus con todo lo que esto implica, del impacto social, el impacto académico, el impacto cultural. Y algo que hoy quisiera dejar subrayado: la Universidad Nacional, como en general corresponde a las universidades, tiene una especie de misión, la misión de la universidad. Esa misión de la universidad se cumple primero con una actividad académica y cultural, que es la enseñanza. La otra es la investigación. Es parte esencial de la universidad, de su misión, investigar, profundizar. Entonces es la académica, la investigadora, y la otra muy relevante de la que somos beneficiarios en Querétaro, la extensión universitaria, el extensionismo universitario, porque es hacer una especie de efecto de ondas, es decir, que la educación, la cultura, la investigación se proyecten. Entonces, la misión de la universidad ha sido muy consistente en Querétaro: académica, investigadora y de difusión y extensión universitaria. La extensión universitaria es algo así como sí enseñar, investigar, documentar en el espacio físico de la universidad, pero el extensionismo significa proyectarla más allá de sus límites, llevar la universidad a las comunidades, llevar la universidad a las colonias, llevar la universidad a los municipios. Esa es la extensión universitaria, para que no se caiga nunca ha sido así, pero evitar que se caiga en un espacio de
de límites, de murallas que permitan la cultura y la educación. Aquí están, pero están encerradas. No, al contrario, es derribar murallas y llevar el conocimiento, la cultura, a donde se pueda, a las colonias, a las comunidades. Y esto es lo que ha hecho la Universidad Nacional, y lo repito, es lo que ha hecho también, y hay que reconocerlo, la Universidad Autónoma de Querétaro. Finalmente, universidades, Claro. finalmente cumplen con la misión esencial de la universidad. Y esto, pues yo les diría, sirvió para transformar Querétaro. Porque cuando llegaba un inversionista a Querétaro y decía, ¿cómo voy a traer yo a una cadena empresarial o a una empresa de generación de autopartes o de partes de avión, como lo significó Querétaro desde entonces, partes en la industria aeronáutica? Tengo que ofrecer, decían ellos, tengo que ofrecer oportunidades de desarrollo educativo y cultural y de investigación. Pues aquí está el Tecnológico, está la Universidad Autónoma de Querétaro y está Campus Curiquilla de la UNAM. Y hacían visitas. Y eso, el tener una infraestructura educativa, cultural, técnica y científica, una universidad tecnológica también, hacía que el inversionista volviera a la mirada a Querétaro. Decir, oye, ahí tienen toda una gran infraestructura educativa y científica. Ha habido avances también importantísimos, aportaciones muy interesantes, de tal suerte que hoy en día esto es un pilar sólido para Querétaro. Y yo diría, el Querétaro de hoy no se entendería, como lo vemos hoy en día, sin la presencia de la Universidad Nacional. El Querétaro de hoy es alentador porque tiene el impulso de la Universidad Nacional y porque se convierte en una especie de garantía para que quienes vienen a Querétaro y buscan invertir o buscan desarrollarte o simplemente buscan habitar, digan, aquí hay un espacio de alto nivel, de alta significación. Claro. Ahí podríamos hablar, por ejemplo, del concepto de descentralización. Sí. Y justo me gustaría abordar el tema del contexto, ¿no? O sea, en parte son los 90s. 94 es un año muy significativo a nivel nacional, que en Querétaro, me imagino, pegó mucho. Y sobre todo quizá entender cuáles fueron los principales desafíos que se enfrentaron al llegar a Querétaro, cómo lo lograron superar y en particular cuál fue su rol en particular para esta llegada. Fíjense que fue un año extremadamente complejo el 94, porque ustedes lo recordarán, el 94 fue el tema económico y financiero, cuando la paridad peso-dólar se complica extremadamente, incluso el valor del peso se restringe. La deuda pública del gobierno de Querétaro o los pendientes de compromisos de obra pública de repente se van al doble. A la mitad del sexenio decir, bueno, yo tengo proyectados caminos o tengo proyectado una carretera, un edificio. Bueno, resulta que a partir del día de mañana, 94, te cuestan el doble. ¿Cómo que el doble de un día para otro? Sí, el doble por eso. Entonces hubo necesidad de hacer ajustes y una especie de preselección. ¿Qué obras son más relevantes que otras o más indispensables que otras? Los primarios es salud en primer lugar y educación en segundo lugar. Educación y salud o salud y educación son los auténticos pilares del desarrollo. No se puede centrar el desarrollo de la República, de un país o del estado de Querétaro si no tenía esas dos columnas. Y las columnas eran garantiza salud y garantiza educación y cultura. Justamente cuando en esos años 93, 94 hace presencia la Universidad Nacional, Campus Curiquilla, también hubo otras probabilidades exitosas, diría yo. La Universidad Tecnológica, que ayuda a que se acompañe. Bueno, específicamente necesitamos preparar agentes no solamente profesionistas, no solamente con título universitario de ingenieros o de posgrado, estamos también niveles medios, porque te los demanda la industria. Bueno, esta es otra de las aportaciones importantes.
Ya mencioné el sector privado, lo hacía por su cuenta, el Tecnológico de Monterrey, pero digamos que eso es en el sector privado, esto es de impacto social, esto tiene un contenido social muy significado porque es de apertura, es de abrir puertas y de acceso prácticamente para todo el mundo. Lo único que se requiere es que sepan estudiar, que tengan ganas de superarse, es prácticamente el único requisito. Bueno, volviendo atrás, un poco el tiempo atrás, este 94, significó también la descentralización del gobierno federal. Y desde luego de la universidad de la que estamos hablando, pero también el gobierno federal descentralizó, por ejemplo, en aquel tiempo, el Instituto Mexicano del Transporte. Y junto a ese, un poquito antes, está el Instituto Nacional de Metrología, que es un espacio que vale la pena contemplarlo porque creo que a través de ustedes, los queretanos, podríamos darnos cuenta del andamiaje técnico y hasta científico que hay en Querétaro. Y justo, por ejemplo, en particular, su rol para la creación, ¿cuál sería más en particular? Gestionar terreno. Porque ¿dónde me pongo? Pues no hay dónde me ponga. Ahorita les decimos dónde se ponen. Y luego, yo le guardo mucha gratitud al rector Sarucán. En ese tiempo se hizo. El rector Sarucán es uno de los hombres sabios de México. Es un hombre, una eminencia, pero muy generoso. Hace poco estuvo con nosotros. Vino a compartir, estuvo comiendo aquí. Un hombre generoso, con muy buenas relaciones, con un gran prestigio internacional. Y yo diría que hasta bondadosamente, él nos recibía en la rectoría o venía y le dábamos una vuelta. Era terreno, como dicen, en breña. Había que venir con un coche, no entraba. Había que venir con una camioneta para que le diera un recorrido. Se convenció. Fue una gente que ayudaron a convencer a los que les mencionaba yo al principio, el doctor Carlos Alcocer Cuarón, entre otros, Flavio Mena, entre otros. Pues yo diría, fue una labor continua que fue aprendiendo de los rectores desde entonces, desde el doctor Sarucán hasta el actual, pues todos han tenido afecto y han sabido conocer y entender lo que significa Campus Juriquilla, lo que le significa, desde luego, para el estado de Querétaro, sin duda, pero para la región y para la República. Y tengo entendido que hay incluso visitantes del extranjero que comparten conocimientos o traen conocimientos que se comparten aquí. Así que yo les diría que para México y en particular para Querétaro, Campus Juriquilla de la UNAM es un gran bastión de presencia, de difusión y de atracción de la inversión. El inversor que quiere venir a Querétaro, si conoce Juriquilla, cambia el concepto. Es decir, oye, ¿tienen todo esto aquí en Querétaro? Sí, todo esto está aquí en Querétaro. Entonces es una especie de coadyuvante, una especie de facilitador que ha servido a todos los gobiernos. Me tocó abrir brecha en esto, me tocó ese privilegio, que lo sigo presumiendo y lo sigo agradeciendo. Pero todos los gobernadores, más allá de pertenencias partidistas, por encima, todos los gobernadores de Querétaro desde entonces y hasta la fecha han encontrado en Juriquilla un factor de apoyo, un factor de respaldo a la ciencia y a la educación. Todos lo han querido y todos apreciamos a la UNAM y la agradecemos, por supuesto, pero este espacio físico, digamos que es parte fundamental del patrimonio cultural y educativo y científico y tecnológico del estado de Querétaro. Claro. Ahí justo, ¿cuáles serán como los hitos más importantes? Digo, aparte ya se crea, y a lo largo de estos 31 años, ¿cuáles considera usted que son los puntos? Por ejemplo, en neurobiología, yo creo que es el equipo más avanzado en la República con resonadores, que quizá exista otro en la República y en Querétaro,
tal vez haya uno, pero no de la dimensión de este. Entonces, zona avanzada significan algo así como vanguardistas en la atención médica, que se comparte porque está abierta para que instituciones privadas le digan, oye, apóyame en neurobiología pues con estos estudios, y se los apoyan aquí porque su impacto ha sido social y lo sigue siendo social. Y no es una escuela de élite, ni es una institución de élite, es una institución abierta como se lo decía al principio, social. Entonces, si lo jerarquizamos, lo primero es social, segundo es coadyuvancia con la universidad nuestra, la de Querétaro, nuestra tradicional, pero también con instituciones privadas, es coadyuvante con el gobierno de Querétaro, porque le aporta y es facilitador y es colaborador. Me refiero a la institución, y es un pilar de los que tiene la Universidad Nacional para darle contexto nacional en todo el país, en todo el territorio nacional. Con la comunidad, ¿cómo vio esa aceptación? Bien, muy bien. Primero porque yo les decía, no es esta una institución de élite, ni para los que puedan pagar solamente. Es una institución abierta. Quien tenga capacidad de estudiar y de investigar, aquí encuentra espacio, aquí encuentra lugar. El único requisito es que auténticamente quieras estudiar y que acredites que lo puedes ver en la realidad. Y entonces eso ha abierto el espacio. Estas hectáreas ya las conocen, ¿verdad? Ya lo han recorrido. Pero en cualquiera de las que ustedes escojan, dicen, a ver, voy a detenerme aquí y quiero pasar. Van a ver lo que sirve. Y hay otra, la que tiene el doctor Paredes, que es el tratamiento de personas que por alguna razón han perdido un brazo o han perdido una pierna o ambas. Y digo, para ir como cerrando un poco el tema, igual sería pues mirando hacia atrás cómo ve así que el éxito que ha tenido esta universidad. Ya nos ha dado más o menos un parámetro. Sí, no. Si pudiera hacer un balance, le diría que ha sido una de las columnas. Lo ha sido desde que llegó y lo sigue siendo, porque se actualiza, porque es vanguardista, porque prevé, porque las aportaciones que da la universidad aquí desde el punto de vista de la investigación, bueno, ya mencionamos hace rato lo del cáncer, es decir, no es un aula cerrada en decir aquí vamos a estudiar y leer mucho para nosotros, y aquí lo platicamos entre nosotros, no, investiga, genera, documenta y lo saca. Esto del cáncer es todavía lo tienen en investigación, pero si esto pega, ¿qué quiero decirle con esto? Que eso no es una universidad que se encierra en sus muros, es una universidad abierta en sus 3 funciones fundamentales y que pues mira al futuro, está proyectando qué crecimiento va a tener. Eso lo pueden generar más la dirección de aquí de la escuela, pero que proyecta en espacios académicos, en espacios técnicos, en espacios científicos y en capacidad de recepción de alumnado. Es, por tanto, una universidad que a través de Campus Juriquilla está viva y está vinculada con el desarrollo de Querétaro. Yo le decía hace un momento y se lo reitero, no se puede entender de manera íntegra el desarrollo de Querétaro en las últimas décadas sin la presencia de la UNAM en Querétaro. ¿Qué decir, por ejemplo, a líderes actuales, futuros líderes que busquen también implementar proyectos similares como este? Digo, porque igual sigue habiendo mucho que hacer, ¿no? Sí, no, yo les diría que es una tarea inacabada, pero inacabada con mucho, la tarea educativa, la tarea formativa, la tarea cultural tiene un camino largo por andar. Y no solamente, yo les diría, bueno, pues aquí en la ciudad de Querétaro, en cierto sentido somos una ciudad avanzada, que cuenta con muchas cosas, pero hay otros lugares, otros espacios en donde no existe esto, en donde no existen oportunidades y en donde socialmente esto tiene que verse como punta de lanza, espacios como este, que hay otros, y en otros estados también,
aunque quién sabe si de este tamaño, pero los hay. Tienen que verse cuando hoy la sociedad tiene que enfrentarse a temas de alta gravedad: delincuencia organizada, narcotráfico, el alcoholismo, desafortunadamente. Esos son los componentes antisociales del conjunto de la sociedad mexicana. ¿Qué hay que oponerles a ellos? A delincuencia, narcotráfico. ¿Qué oponerle? Oponerle la educación, oponerle la investigación, oponerle las oportunidades. Y frente a todo eso que suena lamentablemente atractivo, particularmente para los jóvenes, les dan dinero, les dan una vida fácil, pues que termina como termina, ¿no? En la muerte. Pero hay que ponerle algo, decir, la oferta: ¿esto te ofrecen ellos? Yo te ofrezco esto, que te formes, que tengas una oportunidad de investigación y que tengas oportunidad de que una familia o los tuyos tengan algo mejor. Que la Universidad Nacional Autónoma de México signifique uno o varios escalones, y valga la redundancia, en la escala social, para que tengas un futuro de dignidad. ¿Qué busca la universidad? Futuro de dignidad. No de privilegios, no de riquezas, tan solo de dignidad. Y eso lo ofrece la universidad. Claro. ¿Y expectativas a futuro? Sin duda. Yo le mencionaba que todos los rectores han sido comprometidos, y el actual, el doctor Lomelí, he tenido oportunidad de saludarlo en la Ciudad de México, con proyectos y convencido de que la universidad tiene mucho que hacer. Y ahora, no solamente en este espacio, es lo que yo le mencionaba hace rato, la extensión universitaria. Llevar médicos a las comunidades, llevar atención a los municipios, llevar oportunidades de que se extienda la universidad como corresponde a su misión. Y creo que la tiene clara, y el doctor Paredes también. Entonces creo que están muy metidos en una universidad con carácter social, con vínculo social, con beneficio a la sociedad, de tal manera que Querétaro diga: la Universidad Nacional es también mi universidad. No solamente porque me educa, sino porque me presta una atención y un servicio como lo está haciendo. Perfecto. Por último, que nos pudiera contar así que una anécdota o algún momento memorable de esta institución, digamos, ahora sí que donde usted está implicado. Bueno, sí, claro que sí. Yo creo de los momentos pues memorables, quizá haya sido primero el estar aquí, que por cierto un día veníamos en un recorrido con el presidente Zedillo, y fue uno de esos incidentes que se quedan, de modo, ¿no? Estábamos sentados no recuerdo exactamente en qué sitio, pero estábamos sentados. Generalmente el Estado Mayor venía y verificaba si había seguridad, si había luz, si encendía, si no había un foco fundido, si las sillas estaban bien, así era. Pero ¿dónde le ponen la silla al presidente? Una silla media vencida. Yo estaba al lado de él, nos sentamos todos, se sienta el presidente y se vence la silla. Se venció así. El presidente, que era un hombre hacía ejercicio diario, no se cayó, se quedó así agarrado. Pero dije, bueno, tenía que pasar en Querétaro. Y junto a él me dijo: yo creo que las hacen, a lo mejor les hace Fox o alguno de ellos. No, yo creo que sí le mandó, le digo. Lo debe haber mandado él para esto. Pero era combinar un poquito lo circunstancial, lo accidental con las cosas. Y pues yo le diría que en buenos términos, sin sobresaltos, pero cada uno tomó su tarea. Y los que siguieron la han tomado también. A mí me correspondió el privilegio, y es un orgullo muy, muy íntimo, decir, bueno, me tocó, y enhorabuena que me tocó, porque esa es de las cosas que uno puede platicar y comentar. Digo, ya es historia, pero Sí, dirigente por aquí. satisface. Sí, yo tengo una duda, esto ya es como más personal, como tal, respecto al
es que a mí me llama la atención. Digo, aquí se funda el 93. ¿No hubo dudas con el 94? O sea, todo lo que pasó en el 94 de que esto se hiciera posible por toda la situación política, No, claro, económica. no, sí había dudas, sin duda, ¿eh? Había dudas por decir, primero, por la percepción política que se tuviera. Segundo, por las prioridades. Porque, como les decía hace un momento, el valor del precio se fue casi al doble. De tal manera que un proyecto de 100 millones de pesos, al día siguiente te cuesta 200. ¿Y qué priorizas? ¿Un centro de salud? Bueno, se hizo un esfuerzo por parte de la universidad, en primer lugar, y del propio gobierno federal, que es el que aporta al presupuesto universitario. Se hizo un estudio y dijeron, no, pues, no puede parar. A lo mejor se bajó el ritmo, pero no se bajó el proyecto. Y en cuanto las cosas empezaron a mejorar, se ajustó y volvió a tomar el paso para llegar a lo que hoy estamos. De todas maneras que sí hubo momentos muy difíciles y momentos de duda, decir, ¿sigue el proyecto o no sigue? Pero hay proyectos que tienen sentido de fondo y hay proyectos que son circunstanciales, decir, oye, es que aquí iba a ser yo pues qué le digo, un teatro. Bueno, un teatro o un auditorio a lo mejor puede esperar, no es tan urgente, pero esto no puede esperar. Esto y la salud, es decir, es un hospital, es un centro educativo, son prioridades, prioridad de prioridades. Todo lo demás, y sí hubo muchas cosas que se esperaron, muchos proyectos, carreteras, caminos, infraestructura de la ciudad. Hubo cosas que hubo que posponer, ni modo, pero sí se priorizó y yo digo que se priorizó bien. Cada uno en su ámbito, la UNAM en el suyo, el gobierno federal en lo suyo, el gobierno del estado en lo suyo, pero priorizaron. Esto es prioridad. Perfecto. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad. Ahí le doy Ya hoy.